Capítulo 15. Psicología social. La psicología social es el estudio científico de la manera en que los pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo son influidos por la conducta o las características reales, imaginarias o inferidas de otra gente. La investigación en la psicología social se ha concentrado en 4 temas: cognición social, actitudes, influencia social y acción social. Cognición social. El estudio de la percepción o la cognición social se concentra en cómo juzgamos o evaluamos a otras personas. Formación de impresiones. Cuando nos formamos una impresión de los demás, confiamos en esquemas, conjuntos de expectativas y creencias acerca de diferentes categorías de personas. Las impresiones también son influidas por el orden en que se adquiere la información. De acuerdo con el efecto de primacía, las primeras impresiones son las más fuertes. Como avaros cognitivos, evitamos desperdiciar pensamientos y juzgamos a la gente de acuerdo con conceptos simplistas. Uno de esos conceptos es el estereotipo, un conjunto de características que suponemos que comparten todos los miembros de una categoría social o grupo. El tratamiento sesgado de los demás puede producir la conducta que uno espera por medio de los efectos de la profecía autorrealizada. Atribución. La teoría de la atribución sostiene que las personas tratan de entenderse haciendo juicios acerca de las causas de la conducta. Esas atribuciones pueden ser internas o externas. Un teórico sostiene que las atribuciones se hacen al analizar la distintividad, consistencia y consenso de un patrón de conducta particular. Los sesgos en la percepción pueden dar lugar al error fundamental de atribución, en el cual se exagera la influencia que las fuerzas personales internas tienen en la conducta ajena y se otorga mucho más peso a los factores situacionales externos en la explicación de nuestra conducta. La atribución defensiva nos motiva a explicar nuestras acciones de forma que protegen nuestra autoestima. Tendemos a atribuir nuestros éxitos a factores internos y nuestros fracasos a factores externos. La hipótesis del mundo justo puede llevarnos a culpar a la víctima cuando es a otros a quienes les suceden cosas malas. Esos principios de la atribución no parecen aplicarse por igual a personas de todas las culturas. Atracción interpersonal. Las personas se atraen más cuando la proximidad las pone en contacto frecuente. También nos agrada la gente debido al atractivo físico, la semejanza en actitudes, intereses y valores, y por intercambios gratificantes que se basan en la equidad. El amor es una experiencia basada en factores como la intimidad, la cualidad genuina, cercanía y confianza que se logra en la comunicación con otra persona. Actitudes. Una actitud es una organización relativamente estable de los pensamientos, sentimientos y tendencias de conducta hacia algo o alguien, el objeto de la actitud. La naturaleza de las actitudes. Las actitudes no siempre permiten predecir la conducta, en especial si nuestras acciones y expresiones son influidas por otros factores como la autosupervisión. Las actitudes se adquieren a través del aprendizaje y se desarrollan por medio de la experiencia. Prejuicio y discriminación. El prejuicio es una visión intolerante, desfavorable y rígida de un grupo de gente. La discriminación es la conducta basada en el prejuicio. Los prejuicios a menudo nos llevan a cometer el error final de atribución acerca de otros, atribuyendo el fracaso a factores internos y el éxito a factores externos. Una explicación de las raíces del prejuicio es la teoría de la frustración-agresión, que afirma que la gente que se siente explotada y oprimida desplaza la hostilidad que le despiertan los poderosos hacia personas que ocupan una posición inferior a la suya en la escala social. Otra teoría vincula el prejuicio con la personalidad autoritaria, un tipo de personalidad rígidamente convencional e intolerante marcado por el respeto exagerado a la autoridad. Una tercera teoría propone una fuente cognitiva del prejuicio, pues se trata de un pensamiento excesivamente simplificado acerca de clases de personas y del mundo. Por último, la conformidad a los prejuicios del grupo social o la sociedad explica en buena parte el prejuicio individual. El racismo es el prejuicio y la discriminación dirigidos contra un grupo racial particular.
Aunque muchas personas creen que el prejuicio racial es cosa del pasado, el racismo persiste de formas sutiles. Las estrategias para reducir el prejuicio y la discriminación incluyen la recategorización, extender nuestro esquema para un grupo particular, el procesamiento controlado, entrenarnos para ser más atentos con las personas que difieren de nosotros, y el mejoramiento del contacto entre grupos. Cambio de actitudes. Las actitudes en ocasiones cambian como respuesta a nuevas experiencias y a los refuerzos persuasivos. El primer paso en el proceso persuasivo es obtener la atención de la audiencia. Luego, la tarea es hacer que la audiencia comprenda y acepte el mensaje. De acuerdo con el modelo de comunicación, la persuasión es una función de la fuente, el mensaje, el medio de comunicación y las características de la audiencia. De acuerdo con la teoría de la disonancia cognitiva, las actitudes también pueden modificarse cuando las nuevas acciones contradicen las actitudes preexistentes, creando disonancia cognitiva. El medio más eficaz de modificar las actitudes, en especial las actitudes, conductas o elecciones de estilo de vida importantes, es la autopersuasión. Influencia social. La influencia social se refiere a la idea de que la presencia y las acciones de otros pueden controlar nuestras percepciones, actitudes y acciones. Influencia cultural. La cultura en la que estamos inmersos nos enseña qué valorar y cómo comportarnos. La cultura dicta diferencias en el vestuario, la dieta y el espacio personal. Al adaptar nuestra conducta a la de otros, aprendemos las normas de nuestra cultura. Aceptamos los axiomas culturales sin cuestionar su validez. Asimiladores culturales. Las culturas nos parecen extrañas si sus normas son muy diferentes a las nuestras. Sin embargo, por medio de técnicas como las de los asimiladores culturales, podemos aprender a entender y aceptar la perspectiva de personas de diferentes culturas. Conformidad. Se llama conformidad al sostenimiento de nuestras preferencias o creencias a las normas de un grupo mayor. La investigación de Solomon Asch y otros han demostrado que las características de la situación y las características de los individuos influyen en la probabilidad de la conformidad. El nivel de conformidad tiende a ser mayor en las culturas colectivistas. Condescendencia. La condescendencia es un cambio en la conducta en respuesta a una petición explícita de otra persona o grupo. Algunas técnicas usadas para obtener la condescendencia de otros son el efecto del pie en la puerta, el procedimiento de bola baja y el efecto de la puerta en las narices. Obediencia. Los estudios clásicos de Stanley Milgram demostraron que muchos participantes estaban dispuestos a obedecer las órdenes de aplicar descargas dolorosas a otras personas. Esta obediencia se hacía más evidente cuando la figura de autoridad estaba físicamente cerca y aparentaba ser legítima, y cuando la víctima estaba lejos y por tanto era más fácil castigarla. De acuerdo con Milgram, la obediencia es provocada por las restricciones de la situación, pero otra interpretación sostiene que los participantes no logran percibir la situación correctamente. Acción social. Las acciones sociales dependen de la presencia de otras personas como receptoras o fuentes de influencia. Pérdida de la individualidad. La inmersión en un grupo puede conducir a la pérdida de la individualidad, es decir, la pérdida de un sentido de responsabilidad personal que hace posible la conducta violenta e irresponsable. La conducta de la turba también cobra impulso por el efecto de bola de nieve y por la protección del anonimato en un grupo. Conducta de ayuda. Ayudar sin esperar una recompensa se considera conducta altruista. La ayuda es restringida por factores situacionales como la presencia de espectadores pasivos, un fenómeno conocido como el efecto del espectador, y por la ambigüedad de la situación. Las características personales que inducen la ayuda son la empatía con la víctima y el buen estado de ánimo. Toma de decisiones en grupo. A menudo, se confía a los grupos la solución de un problema con la expectativa de que estos serán más cuidadosos y responsables que los individuos solos. La investigación sobre el cambio riesgoso y el fenómeno más amplio de polarización demuestra que la deliberación del grupo en realidad intensifica las tendencias de los miembros hacia las soluciones extremas. La efectividad del grupo depende de factores como la naturaleza de la tarea, los recursos del grupo y la forma en que interactúan los miembros. La tendencia de los individuos a ejercer menos esfuerzo cuando trabajan en un grupo que cuando trabajan por su cuenta se conoce como holgazanería social.
La cohesión del grupo da lugar al pensamiento del grupo, un patrón de pensamiento caracterizado por el autoengaño y la anuencia obtenida mediante la conformidad a los valores del grupo. Liderazgo. De acuerdo con la teoría de la gran persona, el liderazgo es una función de rasgos personales que califican a uno para conducir a los otros. Una teoría alternativa considera que el liderazgo surge cuando la persona indicada está en el lugar y el momento oportunos. De acuerdo con la visión transnacional, los rasgos del líder y los rasgos del grupo interactúan con ciertos aspectos de la situación para determinar qué tipo de líder aparecerá. Fred Fiedler se concentró en dos estilos contrastantes de liderazgo, orientado a la tarea y orientado a las relaciones. La efectividad de cada uno depende de la naturaleza de la tarea, la relación del líder con los integrantes del grupo y el poder del líder sobre el grupo. El estilo de liderazgo orientado a la tarea, característico de los negocios estadounidenses, se está transformando mediante la introducción de un estilo gerencial que enfatiza los equipos pequeños de trabajo y la participación de todos los miembros del grupo. La investigación reciente indica que las mujeres en posiciones de liderazgo tienden a tener un estilo más democrático, colaborativo y con orientación interpersonal para dirigir a los empleados que los hombres en posiciones similares. Conducta organizacional. La psicología industrial organizacional y/o estudia la conducta en los ambientes organizacionales como el lugar de trabajo. Los estudios de la productividad de los trabajadores han revelado que ésta se incrementa como resultado de la atención de los investigadores, un fenómeno llamado el efecto Hawthorne. Los hallazgos de la psicología y/o también han llevado a las organizaciones a establecer grupos de trabajo autónomos para reemplazar las poco eficientes líneas de ensamblaje. La productividad y la moral también pueden mejorar incrementando la responsabilidad de los trabajadores y facilitando la comunicación en el lugar de trabajo.